Hola, ¿qué tal todos? Otra vez con ustedes Raúl Rápalo, esta vez con otro video sobre la filosofía. Y es que en videos anteriores abarcamos sobre qué es la filosofía y esta vez les traigo el tema del mito a logos, que de hecho resulta muy simple al entender la definición de estas dos palabras, ya que mito no deja de ser todas aquellas historias que van pasando de generación en generación, pero que no dejan de ser falsas a menos que sean comprobadas. Y la palabra logos, que viene del griego, que tiene varios matices o significados. Entre uno de ellos podemos decir como habla, palabra, razonamiento, argumentación, discurso o instrucción. Así que podemos decir que en el tema de hoy vamos a hablar sobre cómo pasamos de creer en cosas sin sentido a creer en cosas razonables. Ya hablamos sobre cómo nació la filosofía y dónde fue que nació, pero antes de esto no quiere decir que las personas no pensaban o que no se hacían las mismas preguntas que se hacían los filósofos. Podemos destacar en aquel entonces, en la época prefilosófica, a Homero o a Hesíodo, los cuales ya se hacían las preguntas sobre el origen de la realidad, solamente que arraigadas con las creencias que tenían en aquel entonces. Dentro de este contexto, si le hubieran preguntado a Homero qué era el origen de la realidad, él diría que el océano, debido a lo que escribía, y Hesíodo diría que era el caos. Lo cual no deja de parecerse a las primeras teorías filosóficas de la creación del universo, como la de Tales de Mileto, que decía que también era el agua. Debido a esto nos planteamos las preguntas que hace a unos filósofos y a otros no. Para esto hay que tener en cuenta dos cosas, y es que el momento filosófico y el no filosófico, la separación entre esos dos no es del todo radical. ¿Qué quiero decir? Que el hombre no dejó de creer en todas las creencias que ya tenía y empezó a ser totalmente un hombre de ciencia. De hecho, hoy en día hay miles de científicos que siguen creyendo en la religión. Y lo otro que ya los diferencia es que la filosofía presocrática mantiene una diferente posición intelectual, tanto ante las preguntas, que aunque suelen ser las mismas, tiene una respuesta más intelectual. ¿Y qué quiero decir con intelectual? Y es que para aquel entonces los filósofos ya dejaron de pensar que todo lo que sucedía en el universo era simple naturaleza, capricho y arbitrariedad de dioses antropomórficos. Es por eso que en definitiva la idea de arbitrariedad deja de ser aceptada y empieza la exigencia de la racionalidad sobre lo que es real y lo que no. Y debido a que la ciencia es objetiva, nacen nuevos elementos que es necesario tener en cuenta para la exploración de nuestro mundo siguiendo la teoría científica, como la creación de las leyes naturales, que está íntimamente unida a la idea o esencia de la permanencia. O sea, viéndolo desde un punto lógico o físico, podemos decir también que habla sobre la materia, que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Resulta importante diferenciar por ello que el ser humano antes no es que no se hacía las mismas preguntas, simplemente que no tenía la libertad de pensamiento que tuvieron los filósofos y también nos hacían las preguntas desde un punto de vista lógico. Por último, los dejo con el pensamiento de Francis Collins, que es un investigador del genoma humano, un genetista, que dice: me sorprendió la elegancia del código genético. Me di cuenta de que había optado por una ceguera voluntaria y era víctima de la arrogancia por haber evitado tomar en serio el hecho de que Dios puede ser una posibilidad real. Esto debido a la complejidad misma del ser humano y de todo lo que le rodea. Creer o no creer va de nuestra mano sobre la subjetividad y la objetividad. Escoger una de las dos. Muchas gracias. Que nada vuelva a